Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Débora Gendín. Yo soy la directora ejecutiva de la Organización Sionista Argentina. Muchas gracias por participar de este encuentro. Este encuentro muy a fin de año, pero interesante, necesario, poder vernos las caras. Como les decía, estamos acá, está Federico Nemetsky, que es el nuevo presidente de la Organización Sionista Argentina, que quiere saludar a todos también, y también está Dani Sofkin. Fede, ¿querés empezar? ¿Qué Sí, tal? yo ¿Cómo soy está? Bolívar. Dani, ¿querés Dale, arrancar, Dani, vos? dale, arranco. Bueno, sí, sí, ya estás, ahí está en condiciones. Bueno, primero que nada, queridos amigos, a todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por estar todos, por comprometerse, por creer que vale la pena encontrarnos en este tipo de actividades, que es la primera que se hace en esta gestión, tanto de la OSA nacional como del Confederal. El sionismo, el ser sionista, esa hermosa palabra que tanto orgullo y amor nos produce a todos los que estamos acá detrás de esta pantalla, se ha transformado en este último tiempo en el arma predilecta que han elegido nuestros enemigos. Esta convicción de que el pueblo judío tiene derecho a existir y a vivir en paz, esta izquierda woke y los medios de comunicación en general la dieron vuelta para hacer creer al mundo de todo lo contrario, justamente disfrazado de causas justas, de derechos humanos, de genocidio. Pero bueno, a pesar de todo esto que nos están poniendo a prueba, este periodo también nos recordó algo que es fundamental, que cuando nuestro pueblo, el pueblo judío está unido, cuando las instituciones trabajan juntas, cuando sus líderes hablan con claridad, con coraje, somos más fuertes que cualquier intento de deslegitimación. Cada uno de nosotros somos embajadores del sionismo. Tenemos la obligación de tomar esto, lo que vamos a escuchar hoy, para transmitirlo a nuestro entorno. Por más pequeño que sea, siempre sirve, todo sirve. Desde el Comité Federal de la OCE y junto con cada filial del país, reafirmamos hoy nuestro compromiso con Israel, con toda la comunidad judía argentina, en especial un compromiso con la educación y con la defensa firme de lo que nosotros somos. Esperemos que este año gregoriano que comienza nos encuentre más unidos, más valientes, siempre defendiendo a Israel con orgullo y con la frente bien en alto. Quiero invitar ahora sí al presidente de la OSA, al querido amigo Fede Nemesky, para que nos dirija unas palabras, para que haga la presentación de esta charla. Fede, todo tuyo. Gracias, Dani, gracias, Debbie, y principalmente gracias a cada uno de ustedes que, como dijo Dani, se toma el tiempo, aún un 29 de diciembre, con el calor y con el cansancio del año y con la mente ya puesta en las vacaciones para estar hoy, esta tarde y esta noche para los que están afuera, porque entendí que hay gente que es de otros países incluso que está conectada. Para estar acá. Yo no voy a adentrarme en la cuestión ideológica que Dani ya hizo la intro de manera perfecta. Yo voy a ir más a lo institucional, a hablar sobre la OSA y sobre el Comité Federal. La OSA es la casa del sionismo en Argentina que recibe y representa o busca representar a todos los espacios y todas las formas de ver, percibir y sentir el sionismo, que se puede resumir en un amor y una creencia firme en el derecho del pueblo judío a tener su tierra, a tener su Estado. No, ni más ni menos. Cada uno tendrá su visión y la OSA recibe y representa a todas. Dentro de este espacio que tiene su oficina en Buenos Aires, pero cuenta con infinidad de filiales a lo largo y ancho de Argentina. Es para nosotros un enorme placer que una de las primeras actividades que haga esta gestión y que tenga esta nueva gestión que empezó hace poquitos días sea justamente para el Comité Federal y para compartir con amigos, amigas y referentes de filiales de OSA de todo el país. Eh, Ser judío en Buenos Aires a veces tiene una cuota de facilidad que en otros lados no la tiene y nosotros valoramos muchísimo eso. Y es por eso que intentamos e intentaremos tener una mirada que vaya más allá de la ciudad.
Les agradecemos mucho en nombre de la OSA que estén acá, que estén interesados y que estén abiertos a seguir incorporando conocimiento que nos permita seguir defendiendo nuestra posición firme y nuestro apoyo firme hacia Israel. Y quiero tomarme un minuto más especial para agradecerle a Ceci eh, por todo su trabajo hasta ahora y por estar hoy, a esta hora de Israel, conectada, lista y preparada para compartir todo lo que ella tiene con nosotros. Ceci, gracias. Ya nos hemos conocido, nos hemos saludado en otras ocasiones, pero en este momento en particular quiero hacer público ese agradecimiento. Gracias por el trabajo, por el esfuerzo y particularmente por estar hoy. No me quiero extender mucho más. Debbie, si querés aprovechar y presentar como corresponde a Ceci, más allá de mis agradecimientos informales. Así que gracias a todos y a todas por estar acá y espero que sea un espacio como no tengo dudas que Ceci nos va a ofrecer. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, para comenzar, la presento a Cecilia. Cecilia es politóloga, magíster en Relaciones Internacionales. Actualmente se encuentra cursando su doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue docente en la UBA, donde lideró una cátedra sobre Medio Oriente y conflicto árabe-israelí. Da cursos, conferencias y capacitaciones sobre antisemitismo e Israel en distintas instituciones judías y no judías también, tanto de Argentina como de otros países de habla hispana, y escribe sobre temáticas en distintos medios. Así que, Ceci, el micrófono es todo tuyo, te escuchamos. Bueno, Gracias. primero agradecerles a todos ustedes, a Dani, a Fede, a Débora, a todos por invitarme. Primeramente quiero decir que, bueno, yo habría preparado algo para hablar, pero por ahí, no sé, o sea, es un público ¿Tengo para compartir? ¿Puedo o no? Send request. Ahí mandé te pedí para poder compartir, para poder compartir una presentación. Ahí Yo va. iba a mostrar lo que yo tenía pensado, iba a hablar un poco, bueno, sí, de antisemitismo, de cuál es la situación en, no sé, mencionaba Dani, por ejemplo, todo esto, lo woke, lo de la izquierda, ¿no? O sea, como para mencionar un poco cómo es el antisemitismo, cuáles son las principales narrativas o en qué se basan las narrativas que están presentes más que nada en la izquierda, pero también que es algo que me preocupa mucho, que es el crecimiento muy fuerte del antisemitismo en la derecha también. Particularmente en este momento en Estados Unidos está pasando una situación muy difícil en ese sentido, que es algo muy desafiante también, porque dentro de todo nosotros estamos bastante acostumbrados a, bueno, la izquierda, el antisionismo, y empieza a aparecer también esto en sectores de derecha que por ahí considerábamos que eran un sector que teníamos asegurado y no es así. Y creo que es algo que también está llegando a la Argentina y que probablemente llegue con mayor fuerza. Creo que se está aprovechando, ¿no?, la presidencia de Milei para poder instalar ciertas narrativas antisemitas más ligadas quizá al nacionalismo católico, etcétera, que tanto a la izquierda. ¿Ya puedo compartir? Sí. Sí. Entonces yo lo que digo es, sé que es un público informado acá, o sea, entonces algunas cosas las voy a pasar, porque no es que tengo que explicar tantas cosas, pero igual, digo, me frenan y... espera que estoy con un problema con... Me ponen todas las caritas encima de la presentación, entonces no puedo. Bueno, ya fue. Pero bueno, también como bien explicaba Dani, creo que el mayor desafío que vivimos hoy y que quedó más que en evidencia después del 7 de octubre, los que trabajamos en esto, muchos de ustedes trabajan en esto también, saben que esto no empezó el 7 de octubre, ¿no? Que todas estas narrativas, todas estas discusiones las teníamos con cada escalada y constantemente, pero después del 7 de octubre creo que quedó más que en evidencia que el trabajo que se vino haciendo, ¿no?, para deslegitimar a Israel en todos los organismos internacionales, las organizaciones de derechos humanos, las universidades, las redes sociales en general, el discurso académico también, mostraron, digamos, su éxito después del 7 de octubre, cuando se produjo un genocidio ese día en Israel, filmado y transmitido en vivo para el mundo por los propios terroristas, y que el mismo día o incluso el día siguiente ya había protestas en todo el mundo a favor de los terroristas, ¿no? No en contra de ese accionar. Incluso podemos verlo también con acciones fuera de Israel, como la que tuvo lugar hace poco tiempo en Australia, ¿no?, en la playa de Bondi Beach,
donde la discusión rápidamente ya era primero si el terrorista, el que salvó al terrorista era también un musulmán, entonces no se podía discutir, el que le sacó el arma, entonces no se podía discutir el antisemitismo islámico porque el desarmó también era un migrante musulmán. La discusión también era sobre Jabad, incluso yo he visto bastante discusión en redes sociales sobre que Jabad era una organización sionista y por tanto el blanco no fueron los judíos, sino que fue el sionismo. O sea, estaba viendo estas discusiones e incluso hubo, no sé si esto lo tuvieron la oportunidad de verlo, si no tuvieron, tienen la suerte de no haber tenido que verlo, pero fue masiva la desinformación diciendo que el terrorista en realidad era un soldado del ejército de Israel. O sea, este era un hombre que era un pakistaní, pero empezaron a aparecer imágenes de inteligencia artificial de perfiles falsos de esta persona, diciendo que en realidad era... Entonces, rápidamente, poco tiempo después y cuando digo poco tiempo, son pocas horas después de que se había dado ese hecho, ya la discusión era si era un atentado de falsa bandera del Mossad. Entonces, creo que cada vez con más rapidez estamos viendo que frente a un hecho antisemita, ya sea un ataque de Hamas en Israel o un hecho antisemita en cualquier parte del mundo, rápidamente aparece una intención de o justificar o correr la discusión hacia otro lado. Y esto obviamente tiene hubo mucho trabajo para poder instalar este tipo de discusiones. Y que es lo que pasa no pasa con otras minorías, ¿no? O sea, imaginémonos si hubiera ido un supremacista blanco a asesinar negros en una playa, no estaríamos automáticamente discutiendo si esto no fue un ataque de Black Lives Matter para poder poner el tema en agenda de nuevo, o incluso si el que atacó en realidad no era un negro encubierto. O sea, sería absurdo pensar esas discusiones. Sin embargo, cuando se trata de un atentado antisemita, rápidamente esas son las cosas. Pero eso es todo un accionar, obviamente hay todo un sistema, ¿no? Que rápidamente busca llevar mediante influencers, mediante organizaciones que esas sean las discusiones, pero también hay una normalización de esos discursos en el público en general. El público en general tiene una normalización de que automáticamente puede llegar a creer o pensar ese tipo de cosas cuando se produce un ataque antisemita. O incluso también habrán visto, ¿no? Que cuando se hablaba de la niña que asesinaron en Australia, la de Matilda, automáticamente la discusión era, bueno, y todos los niños asesinados en Gaza, ¿no? Entonces, siempre cuando se trata del antisemitismo, no se puede hablar únicamente de eso, sino que la discusión la llevamos hacia mil millones de lugares que no son los que tendríamos que estar hablando. Y eso básicamente tiene que ver con también a lo que mencionaba Dani, que es esto, ¿no? De que el antisemitismo que nos enfrentamos hoy de mayores proporciones, que es el antisionismo, es un discurso de odio que básicamente dice las mismas cosas que el antisemitismo clásico, el antisemitismo nazi, ¿no? Pero lo dice, no sé quién está desmuteado. Vamos a poner el cenicero más cerquita. Sí, les O sea, pedimos se pasaron si pueden 3 años. mutearse, por favor. Pero no, eso es un antisemitismo que si bien es el mismo discurso que el mismo discurso de los nazis, el mismo discurso de los protocolos, en sí viene disfrazado de otra cosa. O sea, el discurso nazi, el de la persona que te niega directamente el holocausto, igual también, y eso vamos a ir un poco cuando si ve algo, diga algo de la derecha, que lamentablemente también vamos a ver que hoy en día los discursos que niegan directamente el holocausto o que te dicen que los judíos dominan los medios de comunicación o que los judíos están trayendo migrantes para terminar con la raza blanca, ya son discursos que cada vez prenden más a pesar de su burdez, ¿no? A pesar de ser absolutamente burdos y no tratar de disfrazarse de ninguna otra cosa, también esos discursos están circulando cada vez más. Pero creo que todos esos discursos no podrían circular con la facilidad que lo hacen hoy si no se hubiera producido previamente esto, que es que el discurso antisionista básicamente ha convertido al antisemitismo en algo virtuoso. O sea, lo que ha hecho el discurso antisionista, que es básicamente presentar a los judíos como blancos, colonialistas, poderosos, que invadieron un territorio de un pueblo de color y lo desplazaron y le están produciendo sobre ellos todos los crímenes sabidos y por haber. Es la normalización de la imagen de Israel como un país colonial, ultrapoderoso, casi como el brazo armado de Estados Unidos, ¿no? En el Medio Oriente, un país que directamente está llevando adelante un apartheid, un segregacionismo racial, genocidio. O sea, la asociación de Israel con toda esa narrativa y al mismo tiempo la asociación de los judíos por defecto con todas esas características combinada con
y esto lo voy a ver si lo podemos ver rápidamente, pero combinado con también una cosmovisión y teorías que crecen dentro de la izquierda, que facilitan la división del mundo en dos bandos, ¿no? Opresores o oprimidos, Occidente y Oriente, los blancos y los negros, la gente blanca y la gente de color, los opresores y los oprimidos, y eso hace que los judíos hoy no caigan dentro de la categoría de oprimidos, a pesar de ser todavía hoy las principales víctimas de crímenes de odio en muchos países, incluido Estados Unidos, sino que sean vistos como una categoría de opresión, como gente con plata, como gente con poder, como gente con todos esos recursos que tiene, hace el mal, ¿no? Oprime a otras personas, ya sea a los palestinos en el Medio Oriente o a los negros en Estados Unidos. Por ejemplo, está la teoría, ¿no? La idea de que Israel entrena a la policía de Estados Unidos para enseñarle a reprimir a las minorías raciales. Incluso ha habido atentados terroristas de afroamericanos contra judíos por considerarlos culpables de la violencia policial en Estados Unidos, como el ataque en Jersey City, creo que fue a final de 2018, contra un local kosher por parte de un afroamericano que creía en estas cosas. Entonces, estamos en una situación en la que, y por eso decía los mismos prejuicios, los mismos mitos, porque si lo pensamos, o sea, el antisemitismo históricamente ha sido esto, ¿no? Construir lejos de, a diferencia de otras formas de odio que construyen un otro que es inferior, no sé, yo odio a los negros, o odio a las mujeres, o odio a los homosexuales, en general tiendo a pensar a ese otro que es objeto de mi odio de manera con desprecio. O sea, un racista no va a imaginar que los negros controlan el mundo en secreto o que las mujeres en realidad controlan los medios de comunicación y las finanzas internacionales. Porque en general la persona que es misógina, la persona que es racista, considera que los negros son vagos, son inútiles, son inferiores a uno. Y lo mismo el que piensa así de las mujeres. Yo pienso que las mujeres no deberían, no sé, el tipo que, incluso dentro de la ultraderecha conservadora en Estados Unidos están apareciendo la idea de que la mujer no debería votar porque es muy emocional, entonces no tiene la capacidad para tomar decisiones racionales. Entonces, vemos que cuando se construye un otro que es inferior a mí, mientras que el antisemitismo es todo lo contrario, construye un otro que está por encima mío, ¿no? Es un otro que es mucho más poderoso, mucho más rico, mucho más inteligente y que utiliza todas estas, pero que además es mucho más malvado, entonces utiliza todos estos recursos que tiene para hacer el mal, ¿no? Para conspirar contra todo y todos, menos contra ellos mismos. Y esto es una idea que estuvo presente en el antisemitismo siempre, ¿no? El antisemitismo de la Francia del siglo XVIII-XIX era esto, el judío que había terminado con el ancien régime, los judíos habían traído la revolución, el secularismo y la decadencia a Francia, habían hecho entrar en decadencia las monarquías francesas, ¿no? Y el judío que había traído tanto el comunismo como el capitalismo, incluso en el discurso de los protocolos aparecía esto, ¿no? El judío como estos tipos que se reunían en el cementerio de Praga a planear cómo conquistar el mundo. Y al mismo tiempo era la misma visión que tenían los nazis, ¿no? Los judíos eran los que nos habían apuñalado por la espalda, nos habían hecho perder la Primera Guerra Mundial y llevaban adelante una guerra planetaria, ¿no? Esta fuerza tentacular, una guerra planetaria contra la raza europea, contra la raza alemana, y los alemanes en ese sentido se presentaban no solamente como los defensores de Europa frente a la agresión judía, sino que al mismo tiempo se presentaban como víctimas, porque esto también es lo que pasa en el discurso antisemita, ¿no? Los antisemitas siempre son víctimas del poder judío, o sea, los judíos hacen el mal contra nosotros. La sociedad hoy está mal, tenemos problemas económicos, tenemos todos estos problemas porque los judíos nos lo hicieron a nosotros, los judíos están impidiendo que seamos felices. Ese es básicamente el discurso de los antisemitas. Incluso hoy vemos en la derecha actual que la centralidad del discurso, o sea, lo central en el discurso de la derecha antisemita actual es que la decadencia de, por ejemplo, la caída en los porcentajes de blancos que hay en Occidente, ¿no? O sea, si uno mira los Estados Unidos, que era 80-85% blanco hace 20 años, hoy está en los 60 y pico por ciento, es una sociedad cada vez más étnicamente diversa, lo mismo está pasando en Europa. Entonces, la derecha nacionalista blanca lo que dice es que hoy estamos viendo esa realidad, nos estamos llenando de refugiados, nos estamos llenando de migrantes, e incluso está creciendo, ¿no? Otro tipo de religiones que no es el cristianismo, porque son los judíos los que nos traen los migrantes, son las organizaciones judías los que traen los refugiados, e incluso la tasa de natalidad de la gente blanca, cristiana, está cayendo y echan la culpa también a los judíos, son los que trajeron la pornografía, el aborto, la temática homosexual.
el ambientalismo, todas estas cosas son asociadas también con el judaísmo. Y es el mismo discurso, ¿no? Los judíos trajeron la Revolución Francesa, el secularismo, bueno, ahora es lo mismo, traen el aborto, el matrimonio gay e incluso la pornografía. Incluso tenemos discusiones actuales de que los judíos están detrás de OnlyFans para convertir en prostitutas a las mujeres occidentales y reemplazarlas con otras. O sea, todas estas cosas que parecen delirantes están presentes en el discurso de derecha actual. Y tienen que ver con esto, no somos víctimas, o sea, el antisemita siempre se presenta como una víctima de la opresión judía, ¿sí? O sea, ya sea la derecha porque somos blancos, que somos víctimas de la conspiración judía para reemplazarnos por inmigrantes, o ya sea somos la izquierda revolucionaria que somos víctimas de la opresión judía, ya sea porque los judíos son capitalistas, ya sea porque los judíos controlan la política de Estados Unidos para ponerla al servicio de Israel, o ya sea porque estamos oprimidos por los judíos, porque los judíos están llevando adelante un genocidio, un apartheid y están detrás de toda la desestabilización y las guerras del Medio Oriente. Entonces, yo creo que para que hoy, como para cerrar esta idea, pueda estar también normalizándose, porque a la par de los discursos antisionistas, ¿no? Porque hoy también, como mencionaba Dani, hoy los discursos es el sionismo se ha convertido en una mala palabra. Incluso hace pocos días, no sé si vieron que hay una actriz que se llama Odessa, encima se llama Odessa A. Sion, ¿no? O sea, tiene Sion en su apellido, es una actriz estadounidense a la que le descubrieron que, no sé, a los 16, 17 años había viajado a Israel, la acosaron todos y la chica tuvo que salir a aclarar, por favor, yo no soy sionista, no vayas a pensar que yo soy sionista, no, nada que ver conmigo. O sea, el sionismo se ha convertido de alguna manera en una mala palabra que hasta los propios judíos, obviamente podemos discutir que claramente es una cobarde, etcétera, pero digo, los propios judíos empiezan a, digamos, desentenderse de esa palabra por la mala fama que tiene hoy en la actualidad. Entonces tenemos el discurso antisionista que en lugar de decir judío, en lugar de decir judaísmo, dice sionista, sionismo, pero al mismo tiempo tenemos en paralelo discursos que directamente dicen judío, ya sin ningún tipo de problema, o sea, no tratan de hacer este disfraz. Y pasan, o sea, y pasan. O sea, que por eso también quería ir a las discusiones también de la derecha hoy en Estados Unidos, porque creo que es una alarma para lo que puede llegar a venir a Argentina y que creo que ya está llegando de alguna manera, porque ya directamente se dice judío sin ningún tipo de problema, pero creo que no se podría decir judío sin ningún tipo de problema sin todo este trabajo previo, sin esta normalización de pensar a los judíos como blancos, como poderosos, como opresores, como gente que es culpable de los peores crímenes, porque el discurso antisionista básicamente lo que ha hecho es relacionar a los judíos con los peores crímenes de la historia de la humanidad, ¿no? Con el genocidio, con el apartheid, con la limpieza étnica, incluso con el robo de órganos. O sea, todos los días aparece una discusión diferente sobre la culpa que tienen los judíos de absolutamente todas las cosas malas. Yo quería mencionar rápidamente algunas teorías que están en boga, no en boga, sino consolidadas en la izquierda, que eh, es lo que también lleva a una visión del mundo que no solamente es su visión sobre Israel, sino que se combina con este tipo de visiones que también hacen que vean a los judíos de la diáspora, además de Israel, de una manera diferente, que son el interseccionalismo, la crítica al race theory y el postcolonialismo. Como para explicarlo muy, muy rápido, el interseccionalismo es una visión que prácticamente te dice que, porque aparece con un caso que hubo en Estados Unidos de una empresa que era la General Motors que tenía un cupo para que trabajaran mujeres y un cupo para que trabajaran negros, pero no tenía un cupo para mujeres negras, o sea, tenía mujeres blancas y negros hombres. Entonces, una mujer negra es como que lo llevó a la Corte Suprema, digamos, para decir yo como en un puesto no califico como negra y en otro puesto no califico por mujer. Entonces, básicamente lo que se buscaba hacer era llamar la atención cómo algunas personas están atravesadas por dos discriminaciones al mismo tiempo, o tres o cuatro, y básicamente lo que se busca hacer es que no hay que quedarse, digamos, si yo soy mujer, no pelear solamente contra el machismo, si se quiere, porque también tengo que tener en cuenta que hay mujeres que están atravesadas también por el racismo, hay mujeres que están atravesadas también por, no sé, la homofobia. Entonces yo como mujer feminista, revolucionaria, tengo que oponerme a todos los tipos de discriminación, a todos los tipos de opresión, porque en sí el sistema que nos oprime a todos es el mismo, ¿no?
es el sistema supremacista racial, es el sistema capitalista, es el patriarcado, y todos estos sistemas en sí mismos nos oprimen a todos. Entonces, el interseccionalismo básicamente lo que hace es, si todos los que estamos oprimidos tenemos que pelear juntos, ¿no? Contra un enemigo común que es el sistema en sí mismo. Y, y básicamente lo que termina haciendo en la práctica es esto, ¿no? Dividiendo al mundo, dividiendo la discusión en dos bandos, aquellos que estamos oprimidos y aquellos que nos están oprimiendo a nosotros. Entonces termina un poco como un sistema de castas, ¿no? O sea, quién determina quién es opresor, quién es oprimido? Y obviamente esto queda en quien tenga el poder de llevar adelante estas definiciones. Por otro lado, también aparece la Critical Race Theory, que también se relaciona con la anterior, que es una visión que crece muchísimo en la academia norteamericana. Incluso hay toda una corriente en Estados Unidos que busca presentar el año de la independencia de Estados Unidos como el año en que llegó el primer esclavo a los Estados Unidos, que ese tendría que ser el día que en sí se fundó Estados Unidos, porque según esta visión Estados Unidos fue fundado por la esclavitud. Entonces es una crítica, las teorías críticas en general son como el marxismo, por ejemplo, teorías que consideran que no hay que reformar cosas que están mal, sino que hay que tirar todo el sistema abajo porque la naturaleza misma del sistema es mala. Entonces el sistema ha sido construido para ser malo y por tanto no hay reforma posible. Es como el apartheid sudafricano no había manera de hacerlo menos malo, sino había que tirarlo abajo porque el sistema mismo, su naturaleza era la segregación racial. Entonces, básicamente, estas teorías críticas lo que buscan es tirar de cuajo un sistema y reemplazarlo por otro. Esa es la teoría marxista, por ejemplo. La teoría marxista no busca reformar el capitalismo, sino que busca destruir el sistema capitalista y construir un sistema distinto a partir de las ruinas de ese, ¿no? Y la Critical Race Theory básicamente dice lo mismo, ¿no? Que Estados Unidos es un sistema supremacista racial, todo Occidente es un sistema supremacista racial, y no es que uno puede hacer, no es que, bueno, ya no hay más segregación, entonces esto ya está, se terminó, sino que el sistema mismo ha sido construido de alguna manera para reproducir esa discriminación racial. Entonces, esto de terminar la segregación son simplemente concesiones que hace el sistema para que la gente no se rebele y no se dé cuenta que el sistema mismo es el problema. Entonces, no hay reforma posible de las instituciones porque todas las instituciones fueron creadas para oprimir a los demás. Y por tanto lo que hay que hacer es tirar abajo el sistema mismo, ¿no? Estados Unidos es un sistema racista, o sea, no es que hay personas racistas, sino que todos somos racistas porque todos fuimos socializados en ese sistema. Y al mismo tiempo lo que plantea esta teoría es que en este contexto, los que les va bien, a los que son exitosos, es porque son beneficiarios de ese supremacismo racial y por tanto todas las minorías son desfavorecidas. O sea, si yo soy negro y me va mal, no es porque yo hice las cosas mal, sino que porque el sistema está diseñado para que a mí me vaya mal a costa de los blancos, ¿no? Entonces es una teoría que directamente rechaza la meritocracia, incluso es un axioma, digamos, crucial de esta teoría, rechazar la meritocracia, porque según esta teoría no hay meritocracia, porque no es que uno le fue bien porque hizo las cosas bien y el otro hizo las cosas mal, sino que a uno le va bien porque es blanco y el sistema está construido para beneficiarlo. Ahora, el problema con esta teoría, por ejemplo, es que si esto fuera así, como ellos dicen, entonces a todas las minorías en Estados Unidos les tendría que ir mal, y la realidad es que hay minorías a las que le va bien, por ejemplo a los judíos. Entonces, en lugar de decir, bueno, entonces puede ser que no sea tan así, dicen, bueno, en realidad a los judíos les va bien porque los judíos o también son blancos, o son blanco adyacentes, o pasan como blancos, o son beneficiarios y cómplices de ese sistema de opresión racial. Entonces, los judíos, por ser lo que se conoce en Estados Unidos como minoría exitosa, por ser una minoría exitosa, hoy los judíos en ese sentido son vistos como partes de un sistema de supremacista racial, ¿no? O sea, como si fueran blancos, o sea, como parte del sistema que oprime a las otras minorías raciales. Esto se combina además con el interseccionalismo, ¿no? Con la visión de, bueno, todos los que estamos oprimidos nos tenemos que unir contra los opresores y los judíos son vistos como opresores. Entonces empieza a pasar también esta idea que a veces uno no entiende, cómo puede ser que marche la bandera gay con la bandera de Palestina, con la bandera feminista, bueno, porque viene también de estas ideas, que lo importante es oponerse, vamos a ver lo macro es este sistema que nos oprime a todos, entonces lo urgente es eso, romper eso, después las otras cosas son minoritarias, pasan a un segundo plano, entonces a mí como feminista radical o a mí como, no sé, militante queer,
lo que me importa es romper el colonialismo, romper el sistema opresor. Entonces eso está primero antes que si los palestinos son o no homofóbicos. Entonces ahí empieza a aparecer también este tipo de coaliciones que se arman, que uno, si lo ve desde afuera, a veces le parece medio confuso, pero está esta idea, o sea, incluso si uno habla con los activistas estos, no es que desconocen que en Palestina hay homofobia, sino que consideran que eso es algo secundario. O sea, los palestinos en este momento están siendo oprimidos, colonizados, sufriendo un genocidio. Lo que menos me importa ahora es la homofobia. Nosotros tenemos que apoyar porque están siendo oprimidos por los blancos colonialistas, igual que nosotros en Estados Unidos. Entonces, es un poco ese tipo de formación de coaliciones. Y además está la idea del postcolonialismo. El postcolonialismo, que uno de los principales autores es Edward Said, que es creo que es el palestino más famoso, sin podríamos competir con Arafat, que es el que llevó adelante la ideología orientalista, que es algo clave en el postcolonialismo. El postcolonialismo, básicamente, para resumirlo, básico es la idea de que todo lo que no sabemos en Occidente respecto de lo que no es Occidente, hay que verlo con el filtro de que está todo escrito desde una posición dominante, ¿no? Desde una posición hegemónica. Entonces, toda la manera que Occidente tiene de pensar a Oriente es a través de una postura de desprecio, ¿no? De discriminación. Incluso aparece la idea de que toda la teoría que hay sobre Oriente en Occidente es para justificar y legitimar la opresión, ¿no? O sea, se presenta al mundo árabe, por ejemplo, como algo bárbaro, como algo inferior, como algo no civilizado, justamente para decir, bueno, justificar el colonialismo, justificar intervenciones militares. Entonces, básicamente, lo que se nos dice es que los occidentales no pueden pensar a Oriente, que para poder entender Oriente tenemos que leer autores orientales, autores no occidentales. Entonces, primero lo que empieza a generar también es otra dicotomía. Primero, porque solamente ve la opresión de Occidente, ¿no? Cuando uno ve estas teorías, en general solamente, y las otras también, se piensa la opresión únicamente de los blancos occidentales. No existe el colonialismo turco, no existe el colonialismo ruso, no existe el colonialismo chino o el propio colonialismo árabe, ¿no? Los árabes han traficado más esclavos que los blancos. Sin embargo, todas estas discusiones no son posibles, no entran en este tipo de perspectivas, porque son perspectivas completamente dicotómicas que tienen como finalidad o incluso deliberada o que terminan haciéndolo de manera indirecta, es una demonización de todo lo que es occidental, de todo lo que es las democracias liberales. Nosotros desde Occidente no podemos entender Oriente porque aparece esta idea de es otra cultura, ¿no? Son teorías que llevan al relativismo, ¿no? Porque no puedo juzgar yo desde Occidente, de mi mirada blanca, imperialista, colonial, lo que hacen los árabes o lo que hacen los chinos, porque eso sería imponer una visión hegemónica, ¿no? O sea, entonces empieza a aparecer esta idea que básicamente estas tres teorías terminan en la práctica de alguna manera dividiendo el mundo en dos, ¿no? Occidente, Oriente, opresores, oprimidos, blancos, negros, y unos son buenos y otros son malos y nos hacen una visión sumamente simplista del mundo, ¿no? Tenemos, como dice acá, ¿no? Se crea una jerarquía social en la que los judíos además son vistos cada vez más como el grupo privilegiado u opresor, o sea, son parte de ese sistema que oprime a todas las minorías, que oprime a los palestinos en el Medio Oriente, son aliados del colonialismo, son parte del sistema de poder. Entonces, y además lo que se genera acá es que todo lo que hagan estos que son identificados como opresores va a ser visto como algo malo o va a ser visto como algo oscuro, mientras que todo lo que hagan los que son considerados oprimidos va a estar visto, va a estar justificado. Entonces, esto es lo que también termina generando la justificación de la violencia, la justificación del terrorismo, ¿no? Porque si yo cada vez más veo a los judíos, a los israelíes, como personas que están llevando adelante un genocidio, que están llevando adelante una limpieza étnica, que están oprimiendo, que son millonarios, que ejercen un poder descomunal, tienen un lobby descomunal en Estados Unidos que controla la política exterior y la ponen a favor de Israel y no de los intereses de Estados Unidos. Entonces, si empiezo a pensar cada vez más a los judíos, a los israelíes de esta manera, es mucho más fácil que después se justifique la violencia contra ellos, ¿no? O sea, empieza a parecer algo habrá hecho, qué estaba haciendo. Y esto lleva justamente a cosas que hemos visto después del 7 de octubre, ¿no? Porque esto no es solamente algo que aparece un troll en las redes sociales o algún salame hablando en la televisión, sino que estas son cosas que están legitimadas en la academia, están legitimadas
por gentes, digamos, con estudios, que son líderes, que son los que enseñan en las principales universidades del mundo. Además, pensemos que en las principales universidades de Occidente estudia también toda la clase acomodada de todo el tercer mundo también. Entonces, también son los lugares de donde salen los que van a dirigir las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones humanitarias, que hemos visto cuál fue su actitud durante esta guerra, los que van a ocupar posiciones en las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, y los que después también van a ejercer de alguna manera un liderazgo de opinión en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, cada vez más se ha normalizado una narrativa. Si lo pensamos de esta manera, esto no viene de hace 2 años, sino hace 20, 25 años. Hay una normalización de un discurso de presentar a Israel y a los judíos y normalizar todas estas teorías que en la práctica llevan a un pensamiento, ¿no?, de que que antes de 1948 el Medio Oriente era una panacea de coexistencia, ¿no?, donde todos se abrazaban y reían, y llegó el sionismo y trajo todas las desgracias, el sionismo como un proyecto colonial, el sionismo como la nueva Sudáfrica, ¿no?, como los nuevos bantustanes de la Sudáfrica del apartheid. Y la causa principal, ¿no? Si hoy uno quiere estar en contra del racismo, en contra del colonialismo, tiene necesariamente que estar en contra de Israel, porque Israel aparece como la representación máxima de todos estos males. Entonces, cuando uno tiene en la cabeza de alguna manera esta visión, después es muy fácil pasar a justificar o a bajarle el precio a acciones como las del 7 de octubre o a acciones como la que vemos del otro día también tuvimos acá un atentado con 2 muertos. Entonces, si uno piensa que los palestinos realmente viven en un campo de concentración en Gaza o vivieron ahí durante, no sé, 70 años en un campo de concentración, que están sufriendo genocidios, limpieza étnica, que Israel le roba sus recursos, los oprime, los tiene enjaulados ahí. Entonces después no es raro encontrar gente que realmente considera que el 7 de octubre fue casi un acto heroico de resistencia contra toda esta opresión. Y esto básicamente es lo que estuvimos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, después del 7 de octubre, el Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, salió a decir que el atentado de Hamás, si bien estaba mal, se producía no en un vacío, sino en 75 años de opresión contra el pueblo palestino. Veíamos gente justificar incluso la violencia sexual, si no la niegan, la justifican, ¿no? Diciendo que no es lo mismo, no sé, un soldado americano violando a una mujer afgana que un palestino violando a una israelí, porque los palestinos están oprimidos por las israelíes. Aparecen jóvenes en las universidades con banderas o carteles con los terroristas en parapente, e incluso jóvenes de la misma edad de los que fueron masacrados en Nova, diciendo, bueno, que era gente bailando al lado de un campo de concentración, ¿qué esperaban que iba a pasar, ¿no? Entonces, incluso también, bueno, rompiendo los carteles de los secuestrados, diciendo que estaban poniéndoles ocupadores, porque esto también es importante entender que el antisionismo, porque esto también es una discusión que es importante dar, que antisionismo no es criticar al gobierno de Israel, no es criticar políticas israelíes, antisionismo es la negación misma de Israel, su derecho a existir, ¿no? O sea, viene también de esto. Yo pienso que el sistema mismo, el Israel mismo, que esto también lo podíamos ver, por ejemplo, en los informes de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch, cuando denunciaban a Israel como un apartheid, que lo denunciaban como apartheid no en Gaza o en Cisjordania, sino desde su creación, desde 1948, o sea, porque consideran que la existencia misma de un Estado judío es la existencia de un Estado racista. Entonces, para el antisionismo, la existencia misma de Israel como Estado judío es un crimen, o sea, es algo racista, supremacista, racial. Entonces, el antisionismo no es que plantea una reforma de Israel, sino de su desaparición, ese es su fin último. Entonces, esto es importante de discutir porque el antisionismo es una visión eliminacionista, es una ideología genocida, o sea, busca un genocidio o en el mejor de los casos una limpieza étnica de judíos del Medio Oriente y no tiene que ver con una crítica al gobierno de Israel o a políticas israelíes. Esto es importante porque también muchas veces se mezclan este tipo de cosas y no tiene que ver con el antisionismo, o sea, porque, qué sé yo, a mí me ha pasado cruzarme con gente que te dice, yo soy antisionista y está a favor de una solución de 2 estados, por ejemplo, que una solución de 2 estados es una solución sionista, porque uno de esos 2 estados es Israel. Entonces eso también es importante. Y además porque hay muchas confusiones que creo que quedaron en evidencia claramente después del 7 de octubre, cuando justamente rompían estos carteles y a los secuestrados le ponían ocupador, o sea, gente que vivía en fronteras internacionalmente reconocidas como israelíes. Pero para el antisionismo todo el territorio está ocupado, desde Tel Aviv, Haifa, o sea, el Negev, todo está ocupado porque todo Israel en realidad para ellos es Palestina. Y mientras existe un Estado judío, existe un Estado racista y supremacista racial que hay que eliminar. Y ese es el fin último.
Y creo que lo que hemos visto durante los últimos años, y creo que ha quedado muy claro en evidencia después del 7 de octubre, es que este discurso que antes era mucho más disimulado, porque si uno viene siguiendo el BDS, todos estos movimientos antes tenían mucha más carpa, o sea, no te decían abiertamente las cosas que se dicen hoy, sino que te decían que en realidad estaban en contra de la ocupación de Cisjordania o que en realidad estaban, hasta te defendían por ahí una solución de dos estados, después te metían el tema del derecho al retorno, que claramente eso cambia todo, pero por lo menos en el discurso tenían que hacerse los tontos un poco, hoy directamente eso no existe, hoy directamente vimos, no sé si vieron el otro día el video de creo que es una diputada de España que decía que su deseo para la Navidad era la desaparición del Estado de Israel. O sea, y esas son cosas que hoy se pueden decir abiertamente. Hasta no hace mucho tiempo una cosa así terminaría la carrera política de una persona. Hoy eso pasa, ¿no? Es una cosa más que se dice, es un detalle, porque es un discurso que se ha totalmente normalizado. Y hoy no tienen necesidad de esconderse detrás de eufemismos y directamente te dicen eso, ¿no? No es que, no, el antisionismo en realidad, criticando a Netanyahu, no, el antisionismo es quiero que desaparezca el Estado de Israel. Y hoy creo que la principal consecuencia y éxito del antisionismo en estos últimos 20 años es que hoy, en el año 2025, llamar a eliminar una nación es una postura política legítima, es legítimo, o sea, no es algo que te arruine la carrera o te diga algún tipo de condena, ¿no? Tenemos, para el caso de Argentina, tenemos a Vanina Biasi abiertamente llama a la destrucción del Estado de Israel, pero además es una persona que se burló de una niña secuestrada, ¿no? Se burló de la chica esta, Emily, la irlandesa que había sido secuestrada, negó en cámara las violaciones y la violencia sexual contra las mujeres israelíes el 7 de octubre, fue electa de legisladora en la ciudad de Buenos Aires, tiene una causa penal, eso es una discusión que podemos tener, si eso es positivo, negativo o si le da más aire. Yo creo que la termina convirtiendo casi en un mártir de la causa antisionista, pero también creo que al mismo tiempo no sé, no sabemos qué hacer, ¿no? Porque si dejamos que diga cualquier cosa, es como permitir eso y legitimarlo de alguna manera, pero si haces algo también es medio un tiro en el pie, o sea, es una situación medio complicada. Pero hoy es una postura política legítima, ¿no? O sea, hoy llamar a eliminar a Israel ya ni siquiera, porque antes incluso uno tenía que salir a decir, miren que antisionismo en realidad es eliminar a Israel, no es que quieren que se termine la ocupación de Cisjordania. Hoy directamente no, te lo dicen ellos y eso no tiene ninguna consecuencia negativa. Voy a pasar todo esto. Y, y creo que eso es uno de los mayores éxitos del antisionismo, que hoy pueden decir abiertamente todo este tipo de cosas. Y como enganchado a esto, el antisemitismo en las derechas en general siempre fue un antisemitismo más marginal, no por eso menos violento, no por eso menos grave, porque después del Holocausto el antisemitismo asociado a los neonazis era algo que tenía una condena generalizada en la sociedad y además es un antisemitismo con poco margen de crecimiento, o sea, tipos que andan con la esvástica o te niegan el Holocausto o te dicen los judíos dominan los medios o controlan los bancos. Son cosas que, salvo que uno sea abiertamente nazi y ande con estos carteles, eh, no te vas a sumar a eso. O sea, el antisionismo en ese sentido viene disfrazado, ¿no? De esto de anticolonialismo, antidiscriminación, y es mucho más fácil que los jóvenes, sobre todo, se enganchen. Los jóvenes hoy están mucho en esto, con la ideología progresista, la ideología de oponerse al poder, al capitalismo, todas estas cosas, y entonces el odio a Israel les entra por ese lado. Pero obviamente en la izquierda, aún en la izquierda antisionista, no hace mucho tiempo, un nazi con una esvástica diciéndote que el holocausto no ocurrió, era algo que generaba rechazo. Cada vez menos, y creo que, y esto es algo que decía al principio, con esta normalización, hoy llegamos a esto de que se puede llamar a la desaparición del Estado de Israel sin ninguna consecuencia. Esto también ha hecho que el discurso de derecha, que antes aparecía tan burdo, tan marginal, también esté cada vez cobrando más adeptos y cada vez se esté normalizando más en la sociedad. Obviamente esto vale aclarar, a lo largo de la historia el antisemitismo ha ido, ¿no? Ha sido más católico en un momento, después ha sido más de izquierda, con la visión del judío como un burgués, después de los racistas, de los nazis. O sea, nadie puede decir que está exento, ¿no? O sea, no es que ahora el antisemitismo es solo de la izquierda o solo de la derecha, es de todo, porque es algo transversal a todas las ideologías. Pero creo que el estado en el que estamos hoy
después de la Shoah, que se habían construido tantos anticuerpos contra el antisemitismo, hoy si estamos en una posición en la que se han destruido todos esos anticuerpos, creo que ha sido el antisemitismo de izquierda, el antisemitismo, el antisionismo, el que se ha encargado de romper todos esos anticuerpos con un discurso progre, porque ha convertido de alguna manera el antisemitismo en algo virtuoso, en algo necesario. Si uno es buena persona, tiene que ser antisemita, básicamente esto es hoy, porque el judío es poderoso, está lleno de plata. Entonces, fíjate qué tipo de, si lo pensamos desde el punto de vista de un nazi, esto es algo casi excitante, ¿no? O sea, porque la idea del que ellos vienen denunciando desde siempre, ¿no? Que los judíos son poderosos, están llenos de plata, dominan todo, controlan todo. Hoy lo piensan todo, ¿no? Hoy está totalmente normalizado y hasta las jóvenes de izquierda que rechazan el nazismo te dicen que Israel controla la política de los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, los nazis también están contentos con esta situación. Y cada vez más viene creciendo el discurso de antisemitismo en la derecha, que aprovecha esta situación de la normalización del antisemitismo en la sociedad para empezar a meter otras cosas. Vemos, en Estados Unidos pasó mucho, por ejemplo, de los nazis buscando alianzas con la comunidad negra, por ejemplo, diciendo que en realidad fueron los judíos los que estuvieron detrás del tráfico de esclavos en el Atlántico. Eso es una visión que también es promovida por algunas organizaciones islamistas en los Estados Unidos, o buscar puntos en común, así como el antisionismo también buscó puntos en común, ¿no? Decirle a los negros que Israel entrenaba a la policía para oprimirlos, los nazis le dicen que en realidad son los que trajeron los esclavos. Entonces vemos cómo los dos grupos también van buscando cómo conectar con las cosas que le molestan o que le duelen o que le afectan a la sociedad y a cada grupo en la sociedad para poder meter, bueno, mirá que en realidad son los judíos, ¿no? O sea, para la derecha, la ultraderecha, el nacionalismo blanco, el judío aparece, y esto obviamente también tiene un contexto histórico, ¿no? Los alemanes también presentaban los nazis a los judíos como aquellos que querían, ¿no? Pervertir a las mujeres, las doncellas alemanas, los que promovían la pornografía, la perversión sexual. Estas son todas discusiones que siguen en la ultraderecha y en el neonazismo en el occidente. La idea de los judíos como aquellos que están detrás del aborto, de la pornografía, incluso bueno, de Hollywood, ¿no? De Hollywood como también como el promotor de la perversión sexual. Incluso la ultraderecha tiene una obsesión con la pedofilia, ¿no? De ver pedófilos en todos lados. Hollywood son todos pedófilos, los demócratas son todos pedófilos. O sea, está todo el tiempo esta discusión que la llevan también a un montón de teorías conspirativas, pero está la idea de que los judíos están detrás del lobby LGBT, de la promoción del matrimonio homosexual, de la pornografía, y todo esto tiene como fin último, todo esto es un plan de control poblacional para ellos, ¿no? Tiene como fin último destruir la tasa de natalidad de los blancos cristianos a través de, bueno, el aborto, el matrimonio gay, de la promoción del feminismo, ¿no? De que las mujeres no se quieran casar, que no quieran tener hijos, y a romper con esa tasa de natalidad y reemplazar a la gente con inmigrantes. Entonces, básicamente la idea, que parece absurdo, parece tonto, como todas las teorías conspirativas, que el antisemitismo es en sí una teoría conspirativa, parece estúpido, pero en sí esto es una postura que crece cada vez más. La idea, por ejemplo, la creencia en la teoría del gran reemplazo, ¿no? La teoría del gran reemplazo es básicamente esto, que existe un plan mundial de los judíos para traer minorías raciales, para destruir las tasas de natalidad y reemplazar a los cristianos y a los blancos con migrantes de países con una tasa de natalidad más alta, con migrantes musulmanes, con migrantes latinoamericanos, lo que sea. Pero está esta idea, que hay un plan mundial. Y esto en Estados Unidos ya no es algo marginal. O sea, yo tenía, creo que por acá un dato de cuánta gente creía ya en esta teoría, pero creo que estábamos más o menos en el 17% de la población norteamericana ya respondía, esto hace 2 o 3 años, que creía que había un plan para reemplazar a los blancos. O sea, no necesariamente lo asociaba con los judíos, obviamente una parte sí, pero no necesariamente este 17% lo asociaba con los judíos, pero ya está la idea de que hay un plan para reemplazar a los blancos por minorías raciales. Y lo que tiene, el problema que tienen las teorías conspirativas, que incluso aquel que las crea no lo asocia directamente con los judíos, es que cuando uno empieza a creer, ¿no? Esta idea de que hay un grupo de personas que son los que están detrás de estos eventos y estos planes oscuros, es solo cuestión de tiempo que alguien nos diga que esa mano en realidad es que está moviendo esas fichas, pertenece a un judío, ¿no? Bueno, acá puse lo de George Soros, pues esto lo paso, pero esto del gran reemplazo incluso es importante porque incluso lo empecé a ver en Argentina.
hace pocas semanas, no sé, hubo una reunión o un evento de cripto en Argentina donde llegaron muchos indios al evento y subían una foto a las redes sociales, acá estoy en Argentina, y los comentarios, pero fue terrible, yo no sabía que todas estas cosas, o sea, esto también pasa de consumir, porque esto vemos con las redes sociales que la derecha en Argentina consume las redes sociales de la derecha norteamericana y empieza a traer, así como la izquierda traía las discusiones de Estados Unidos a Argentina, la derecha empieza a traerlas también. Y en Estados Unidos hubo toda una polémica con los indios, no tiene que ver con los judíos, así que no lo vamos a meter, pero enseguida, cuando los indios estos empezaban a subir una foto, estoy en Argentina por esta conferencia, la conversación iba, ya nos quieren reemplazar, están trayendo a los indios, nos quieren empezar a normalizar a esta gente para traerla, y muchos de los comentarios eran que Milei, que está aliado con los judíos en el gobierno, ya estaba llevando adelante el plan Kalergi, ellos mencionan mucho el plan Kalergi, esto que está acá, para reemplazarnos a los argentinos blancos, ¿no? La Asociación de los Argentinos Blancos Católicos, reemplazarnos con indios y otro tipo de minorías. Y empezaban a aparecer la idea que fueron los judíos, lo que eran los judíos que llegaron al poder con Milei, empezaron a traer este tipo de cosas a la Argentina, ¿no? Plan Kalergi tiene que ver, era un tipo que encima era un político austríaco-japonés que no era judío, que sí, escribió un libro en los años 20, ¿no? Que consideraba que los europeos se iban a mezclar entre sí, ¿no? No hablaba de otras minorías, sino entre europeos, entre países europeos que Europa se iba a integrar mucho más y se iba a mezclar mucho, ¿no? Polacos con bosnios, o sea, que todos íbamos a estar más integrados. Y eso se ha tomado como que había un plan deliberado para mezclar a los europeos con otras razas y de alguna manera esto lo tomaron los neonazis y dicen que es un plan judío, a pesar de que el tipo escribió esto, que tampoco decía que había que traer gente, eh, ni siquiera era judío, pero bueno, eso es un poco cómo funciona, ¿no? No hay que pedirle lógica a esta gente, pero básicamente está esta idea. Y yo lo empecé a ver mucho en los comentarios en Argentina, el plan Kalergi, la idea de reemplazar a los blancos argentinos con migrantes. Entonces, estas son cosas que empiezan a aparecer por ahí de manera marginal, pero hay que estar atentos porque no es algo que puede llegar a crecer y acá puse como, yo voy a poner ejemplo de Estados Unidos porque son estas cosas de ahí donde nos bajan, pero por ejemplo, en el año 2021 creo que fue, Tucker Carlson, no sé si viene siguiendo toda la discusión de Estados Unidos, Tucker Carlson hoy es directamente nazi, creo que está pagado por Qatar incluso, se fue a Qatar, dijo que va a comprar propiedades en Qatar, ahora se dedica a defender a Qatar las 24 horas, pero antes no era tan así, era el presentador más popular de la Fox. Y hubo un momento que empezó a hablar del gran reemplazo, o sea, de esta teoría que dejó de ser algo neonazi para pasar a ser algo que empezó a aparecer en los medios a gran escala. Y empezó a hablar de la contradicción que a él le parecía, que los judíos, decía él, en Israel no quieren inmigrantes, salvo que sean judíos, pero que en Occidente las organizaciones judías eran todas progresistas y promovían la inmigración. Entonces dice, eso me parece algo curioso, que los judíos quieran tener su país donde son mayoría, pero acá nos quieran traer a todos los que no son blancos, ¿no? Entonces empezó a marcar esto, que es un talking point muy neonazi, y estas cosas se empezaron a normalizar en la televisión, no pública, pero en la televisión nacional, ¿no? En Fox, que es una de las principales cadenas, el mainstream sería, no sé bien cómo decirlo en español. Pero se empiezan a normalizar este tipo de teorías que obviamente ha tenido consecuencias, ¿no? Tenemos la masacre en Noruega de este tipo que fue a atacar a jóvenes de izquierda porque los acusaba de estar trayendo migrantes, el ataque contra la sinagoga de Pittsburgh, el ataque en Nueva Zelanda contra unas mezquitas, o sea, toda gente que creía en este tipo de teorías. Después, bueno, están los discursos de las pandemias, atentados, etcétera, de los judíos hicieron el 11 de septiembre, pero no voy a eso porque quiero ir como está el plan Andinia, que ahora lo voy a decir rápidamente porque todos lo conocemos, pero que quería ir un poco como final de la actualidad, de lo que está pasando en la derecha de Estados Unidos, que también creo que hay que estar atento y que viene a cerrar esto que digo de la normalización, ya no solamente de Israel tiene que desaparecer, sino de los discursos nazis. El segundo que tenemos acá, no sé si se ve el cursor, pero el segundo que tenemos acá se llama Nick Fuentes. Nick Fuentes es el principal neonazi en Estados Unidos, o sea, cualquiera que viniera siguiendo la carrera de este pibe hasta hace 2 o 3 años era una persona marginal, o sea, era el líder del movimiento nazi en los Estados Unidos, hablaba en YouTube, había sido desmonetizado de todas las redes sociales, hablaba en su canal ahí en internet para neonazis, sus seguidores son conocidos como los Groypers. Este pibe es un nacionalista blanco,
está en contra, por ejemplo, de que las mujeres voten, cree que hay que echar a todos los negros de vuelta a África, niega el holocausto, piensa que los judíos son una fuerza del mal, hace diatribas contra los judíos, que prácticamente podía ser Hitler. Eh, y este tipo hoy está siendo invitado a los principales podcasts de Estados Unidos, es considerado una figura relevante, incluso tuvo una cena con Donald Trump no hace mucho tiempo junto a Kanye West, cuando Kanye West tuvo ese delirio nazi. Pero hace poco, Tucker Carlson, que fue, cuando fue echado de la Fox, empezó a tener su propio programa y empezó a tener ciertas actitudes, ¿no? Viajó a Rusia, empezó a hacer propaganda para los rusos, empezó a hacer propaganda para Qatar ahora también, y empezó a atacar a Israel sin parar. Ahora incluso empezó con el discurso de que en realidad los israelíes que están en Israel, que los judíos que están en Israel no descienden de los judíos, sino empieza esta idea, ¿no? De que no son los verdaderos judíos, de que son, no sé, europeos ahí colonizando. Pero hace poco lo invitó a Nick Fuentes estuvo ahí hablando de, como si nada, ¿no? De las cosas nazis que el tipo piensa, y lo mismo aparece Candace Owens, que es la última que está ahí, que tiene uno de los podcasts más populares en inglés, y que es una persona que directamente acusa a los judíos de cualquier cosa, ¿no? El primero que está acá es Charlie Kirk, que no sé si lo conocen, pero uno de un activista conservador de Estados Unidos que fue asesinado en septiembre de este año. Y a partir de su asesinato empezó toda la conspiración de que en realidad lo habían, a pesar de que el tipo era ultra pro Israel, enseguida empezó a aparecer la idea que Israel lo había matado, porque teóricamente el tipo se estaba por dar vuelta, iba a dejar de apoyar a Israel. Y todas estas figuras, las otras tres que están acá, que son los últimos dos, por ejemplo, son de los más populares en cuanto a audiencia en la derecha de Estados Unidos. Y hay toda una guerra en este momento en el Partido Republicano entre aquellos que rechazan que estos tipos, o sea, rechazan el discurso pro Qatar, rechazan el discurso, incluso Tucker Carlson hace poco en una conferencia conservadora defendió al Islam, dijo que los ataques al Islam eran toda una estrategia sionista de desviar la conversación de quiénes son los que verdaderamente son un peligro para Estados Unidos, que son los judíos, ¿no? Entonces, esta gente hoy se está disputando el liderazgo o la influencia en el Partido Republicano en los Estados Unidos. Incluso Tucker Carlson es uno de los mejores amigos de J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, que lo apoya en las cosas que dice, aunque no directamente. J.D. Vance podría ser el futuro presidente de los Estados Unidos. Entonces, estas son cosas que me parecen súper importantes porque a veces pensamos, ¿no? De, bueno, me encantaría pensar que tenemos solamente el problema en la izquierda, pero realmente es un problema a gran escala. Todo este discurso está calando en las derechas, en las izquierdas, y creo que es algo que va a empezar a aparecer en Argentina. Ya he visto algunos coletazos de la idea del nacionalismo católico, de los judíos, como incluso creo que un sketch una vez de Navidad o de Pascua, donde empezaron a decir que esto era un streaming judío que buscaba burlarse del catolicismo. E incluso aparecen intentos con la relación que Milei tiene con los judíos y el apoyo que tiene Israel de instalar el plan Andini, a que Israel de que Milei le quiere vender la Patagonia a los judíos. Entonces empiezan a aparecer todos estos discursos que no son precisamente de izquierda, aunque la izquierda también los pueda repetir. Pero creo que también es importante ver que en Estados Unidos, que recordar que Israel depende de Estados Unidos diplomáticamente, pero también militarmente. En Estados Unidos hoy tenemos en Nueva York electo a un tipo que prácticamente defiende a Hamás, ¿no? En la ciudad con más judíos fuera de Israel. Eso, para ese lado está yendo el Partido Demócrata, que, no sé, Alexandria Ocasio-Cortez podría ser una candidata para ganar las primarias en Estados Unidos para los demócratas. No creo que las pueda ganar todavía, pero creo que en el futuro cercano sí. Entonces, para ese lado está yendo el Partido Demócrata, mientras que el Partido Republicano, que hoy podemos decir, bueno, qué sé yo, son aliados de Israel, bueno, no sé hasta qué punto, porque el próximo líder podría ser J.D. Vance, y J.D. Vance es amigo de toda esta gente de la que estamos discutiendo. Y al mismo tiempo en el Partido Republicano en este momento se están normalizando neonazis, ¿no? El líder del movimiento neonazi va a los podcasts y se codea con los principales influencers de la derecha norteamericana sin ningún tipo de problema, un tipo que después se sienta y te dice que los judíos son el origen del mal o que el holocausto no ocurrió. Entonces, creo que es una cosa que también hay que estar atentos, y creo que esto no podría ocurrir sin todo lo previo, sin toda la normalización de este discurso de convertir al antisemitismo en algo cool, ¿no? En algo, porque la derecha, esta joven de Nick Fuentes,
también son jóvenes, son pibes de 20 años, 18 años que se creen cool por decir cosas de los judíos. O sea, creen que pegarle a los judíos es ser algo revolucionario, es ser rebelde, o sea, la manera de rebelarse contra el sistema, ¿no? Que de unos y otros es un poco lo mismo, ¿no? Son gente que siente que el sistema, el país le falló, que hay algo que está mal y que la culpa de ellos la tienen los judíos, de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos eso en los jóvenes de derecha, en los jóvenes de izquierda. Y creo que es una situación en la que hay que prestar mucha atención porque a veces uno está muy focalizado, bueno, son los zurdos, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo otra slide con estas caras que también no son muy agradables, pero digo, son los zurdos, ¿no? Este es el problema. Greta con su flotilla, los zurdos, Mamdani, Petro, este es el problema, pero también hay otros problemas. O sea, en América Latina las derechas todavía no han tomado eso, pero podría llegar a pasar. Pero bueno, también hay hay cierto conocimiento que la vicepresidenta de Argentina no es muy amiga de los judíos y tiene también sus ciertas ideas y sus seguidores en redes sociales así lo expresan. Entonces creo que también hay que estar atento a esto. Creo que como para englobar esto, estamos en una situación donde el antisemitismo está totalmente legitimado en la sociedad, ya sea llamar a destruir a Israel o incluso en algunos lugares se está normalizando cada vez más relacionar directamente a los judíos con el poder, a los judíos con la opresión, a los judíos como los culpables de la situación económica, a los judíos como los que secuestran la política exterior para ponerla al servicio de ellos mismos. Y el discurso de que Israel tiene que desaparecer, que se está normalizando también en estos sectores de ultraderecha nacionalista. Entonces, creo que esa es una, como para englobar un poco, ¿no? Esta es la situación lo que me parece más grave, que hoy no nos estamos enfrentando simplemente a narrativas, porque a veces uno dice, bueno, sí, me dijeron tal cosa, ¿cómo respondo? Pero creo que que a nivel puntual e individual claramente hay ciertas cosas que uno puede hacer como para discutir y para cambiar ciertas perspectivas de gente que no está radicalizada, pero creo que a nivel macro el problema que tenemos es que está totalmente instalado que es totalmente legítimo y hasta virtuoso llamar a borrar a un país del mapa y culpar colectivamente a los judíos de los peores crímenes de la humanidad y de ser los culpables de todas las tragedias. Entonces, creo que tenemos que ser, no por esto quiero decir una visión totalmente pesimista que no hay nada que podamos hacer, sino que hay que tener en cuenta eso porque a veces creo que desde las instituciones o incluso desde el propio Israel estamos por ahí en otra sintonía, ¿no? Yo siento que a veces están haciendo, no sé, una actividad para mostrar la innovación o, no sé, la Startup Nation, mientras que la discusión te están diciendo que sos Hitler, ¿me entendés? Entonces, desde el punto de vista del que cree que sos Hitler, no importa cuántas startups tenés, a mí lo que me importa es que estás llevando adelante un genocidio. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta eso, desde qué lugar o cuáles son las cosas que se nos están diciendo, cuál es la idea, la base que tiene la gente en la cabeza. Porque lamentablemente esta es una visión que se ha normalizado, ¿no? El sentido común hoy de la gente, incluso los que no están radicalizados, es que Israel robó tierras, ¿no? O sea, la gente en general piensa eso, por lo menos. Y a partir de ahí es mucho más fácil construir todo lo demás. Entonces, ser consciente que uno parte de la cancha inclinada y que del otro lado te están diciendo todo este tipo de cosas y a partir de ahí creo que la estrategia tiene que ser distinta y al mismo tiempo creo que a veces no hay que dar por sentado ciertas cosas, creo que a veces nosotros como judíos, como sionistas, damos por sentado que la gente sabe ciertas cosas que en realidad no sabe, la gente no tiene idea de nada, la gente no sabe que los judíos son un pueblo, la gente no sabe cuál es la conexión de los judíos con el Medio Oriente, cree que los judíos están o creen que les pertenece a Israel simplemente porque lo dice la Torá, ¿no? Como que es un delirio mesiánico. Entonces, ese tipo de cosas no hay que asumir que la gente lo sabe. Y creo que obviamente hace falta una estrategia y en el caso de Argentina, que es un caso que creo que todavía no es grave, o sea, cuando uno lo compara con otras partes del mundo, creo que no hay que confiarse de que por ahora no es grave, entonces no va a serlo, porque en Estados Unidos hace 15 años esto era impensado y hoy miramos dónde está. Entonces creo que hoy es el momento para trabajar y para evitar que este tipo de cosas crezcan. Eh, no sé, creo que ya hablé un montón y ya los aburrí un montón, así que si hay alguna pregunta la respondo acá a la 1:15 de la mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, la verdad es muy claro, es un montón todo lo que nos contás, tanto de la derecha, de la izquierda, esto que vos decís, ¿no? Como discursos que antes eran impensados y hoy son políticamente correctos, ¿no?
Eh, políticamente correctos y hasta deseables, ¿no? O sea, es Sí, como, algo que durante años estudiamos cosas que habían pasado en Europa en la década del 30, ¿no? Estos discursos tan de reducción del ser humano, ¿no? Y sin embargo, lo estamos viviendo nuevamente. Todo lo que estudiamos en algún momento, de repente se vuelve realidad y se vuelve realidad a partir de la gota que desencadenó todo, que en realidad fue un ataque hacia Israel y hacia la población israelí. O sea, eso es lo claro, que pero nuestros cerebros no terminan, ¿no? Como de cerrar. Digo, fueron los damnificados y sin embargo, los bueno, pero atacantes. vos pensás que ya hubo un trabajo, viste que siempre se enseña que Hitler sube al poder y recién 6, 7 años después empieza el holocausto en sí mismo. Que Sí, hubo un durante todos esos trabajo, años hubo no solamente todo un trabajo de propaganda sí, y poder generar esa indiferencia o incluso apoyo en la sociedad a lo que estaba pasando, sino que al mismo tiempo poder generar apoyo para toda la legislación que vino. Entonces, creo que ahora lo que puso en evidencia el 7 de octubre es que justamente, así como cuando se acaban las leyes de Nuremberg o toda la legislación en contra de los judíos y había una indiferencia, incluso un apoyo de la sociedad, incluso lo mismo cuando empezó el genocidio, puso en evidencia eso, que ya el trabajo de alguna manera ha sido realizado durante las últimas décadas y que hoy yo creo, y lamentablemente creo que esa es una realidad, creo que hoy si puede haber un genocidio, puede haber, pues ya lo vemos, o sea, la discriminación contra los judíos, los ataques contra los judíos son de alguna manera justificados. O sea, pasa lo de Australia. Hoy veía a un profesor, profesor de una universidad australiana diciendo que si el ataque había sido contra Jabad, y Jabad es una institución sionista. Entonces, en sí, el ataque había sido contra el sionismo. Entonces, fíjate cómo aparece la justificación de cualquier cosa. Y ese tipo, entonces, hoy no me costaría imaginar que un país empezara a sacar legislación en contra de los judíos y que la gente lo apoyara o fuera totalmente indiferente respecto de eso. Entonces, creo que muestra en tiempo real cómo la propaganda, la deslegitimación y la normalización del antisemitismo en la sociedad, que la gente ya no lo ve como algo grave, algo con lo que hay que combatir, sino que lo ve como algo entendible, ¿no? O sea, incluso la gente que lo identifica como algo malo, por ahí te puede decir, bueno, qué sé yo, pero es entendible que los palestinos estén enojados, ¿no? O sea, entonces hay como de alguna manera, una justificación o bajarle el precio a un problema, y si vos no podés identificar ese problema, mucho menos vas a poder encontrar una solución al mismo. sí, es que sí, hay algunas preguntas en el chat. Hay algunos que, a ver, te voy a intentar, dice, Dani Kors dice, ¿cómo se lleva adelante la Asbará cuando el receptor cancela tu voz por creerte genocida y si hay un nuevo lugar desde el cual podemos hablar? Bueno, yo creo que todo depende a quién le querés hablar. O sea, yo hablo a nivel individual, ¿no? O sea, no sé si a nivel individual o a nivel institución, obviamente todo eso cambia. Yo creo que uno tiene que tratar de hacer el ejercicio, creo que eso también se gana con la experiencia de a quién vale la pena discutirle, a quién vale la pena hablar. Yo siempre digo que todo este discurso, el antisemitismo es un discurso de deshumanización, ¿no? O sea, la, la mayoría de la gente no conoce judíos, o sea, los judíos somos muy pocos en el mundo. Y es mucho más fácil creer cualquier cosa de un grupo de personas si yo no tengo contacto ni relación con ese grupo de personas. Entonces creo que el salir a hablar, salir a alzar la voz es importante porque mucha gente de otra manera no podría alcanzar o llegar a escuchar ese punto de vista. Porque el otro día hablaba con alguien que me decía, vos vas a una librería, o sea, que esto también me pasó que hace poco estuve en París y en España, vas a una librería y todos los libros son sobre el genocidio en Gaza, todo sobre eso. Entonces la gente está en la televisión el tema, por ahí quiere saber más, va a la librería, lo que está es eso, va a las redes sociales, ya sabemos lo que está, va a la universidad, ya sabemos lo que le enseñan. Entonces, cuando eso es lo único que hay, es muy fácil que también todo esto se normalice. Entonces, la necesidad de que haya voces, de que haya otras cosas, como para que haya gente que pueda acceder a esa otra perspectiva también.
Obviamente que con muchos casos va a ser con resistencia, ¿no? Porque te digo, el sentido común ya es otra cosa, pero eso no significa que sea imposible. Por lo menos en mi experiencia hay un montón de gente que aprendió del conflicto árabe-israelí conmigo. Yo di una cátedra en la Universidad de Buenos Aires. La mayoría de la gente no era judía, las que tuvimos en los cuatrimestres que lo hicimos. La mayoría de la gente no era judía y nunca tuve una agresión, nunca tuve una persona que siempre eran jóvenes que en muchos casos de ideología más de izquierda que de otra cosa y estaban dispuestos a aprender, a leer otra biografía. Y lo que más me pasa a mí es que mucha gente te dice, yo pensé, tanto con la cátedra como con escribir un artículo o lo que sea, o con el libro o lo que sea, que la gente me dice, yo pensé que iba a ser propaganda sionista y me encontré con que no, lo encontré bastante objetivo o por lo menos bastante intento de ser objetivo. Entonces, creo que también eso es importante, o sea, no solamente animarse a hacerlo, no quedarse con, bueno, sí hay un montón de idiotas que no te van a escuchar, que te van a decir cualquier cosa, incluso a veces gente que uno quiere que no te va a escuchar, o sea, que eso que ahí es lo que más que uno duele y lo más lo desanima, pero creo que no hay que quedarse con eso porque hay mucha gente que sí está dispuesta a escuchar o que por lo menos necesita que haya otra opción para no tener solamente una campana. Em, pero al mismo tiempo creo que es importante, pará porque se me fue lo que iba a decir, pero primero porque también pienso que bueno, hay que ponerle una cara humana a este discurso de deshumanización, también creo que obviamente a nivel individual es muy difícil de hacer un cambio, creo que tiene que ser algo más macro, creo que tiene que ser, o sea, Israel tiene que ponerse como prioridad, o sea, obviamente no como más que lo militar, ¿no? Pero tiene que tener como prioridad la comunicación y la colaboración con la diáspora en términos de comunicación para tener un mensaje común y una estrategia común, pero al mismo tiempo el salir a buscar aliados, o sea, creo que hay que salir a buscar aliados en el mundo no judío. Hoy están los evangélicos, por ejemplo, pero primero que no hay que darlos por sentado y quedarnos tranquilos que son aliados cuando también hay mucho esfuerzo de propaganda para separar a los cristianos de Israel. Pero también puede haber otras opciones, ¿no? Están, por ejemplo, India es un país donde la población también tiene una simpatía por Israel, ahí son más de 1.000 millones de personas. Entonces creo que tiene que haber una estrategia macro, pero a nivel personal creo que tiene que estar eso, pero al mismo tiempo, como digo esto, digo que ese discurso, esa intención de poder mostrar otra cosa, creo que no tiene que ser algo fanático a lo que defiende absolutamente todo lo que hace Israel. Creo que eso también pasa mucho porque uno está a la defensiva de todas las cosas que se dicen sobre Israel, entonces no voy a salir yo a meterle leña al fuego, no voy a salir yo también a criticar a Israel, pero a veces esas cosas suman, o sea, a veces que uno sea una persona sionista, sea una persona que hable a favor de Israel y al mismo tiempo pueda reconocer que hay cosas que están mal, pueda criticar un gobierno, pueda criticar a una acción, pueda criticar cosas de la guerra. Muchas veces siento que está esa discusión de que no toleramos ningún tipo de crítica y yo creo que esas cosas hacen bien, o sea, la gente que está fuera de toda la discusión y busca una postura y busca escuchar una postura distinta, no quiere una postura fanática. Y creo que en ese sentido también hay que tener eso en cuenta. A veces no hay que defender todo. O sea, yo no tengo la necesidad de defender absolutamente todo lo que hace Israel. Yo defiendo que Israel tiene derecho a existir, que eso es lo básico. Después el gobierno se manda cagada, los soldados alguna vez se pueden mandar una cagada. O sea, esas son cosas que pasan en una guerra, pero lo que importa es ponerlo en un contexto de no es, si hubo un problema, no sé, hubo una ocasión, por ejemplo, que se equivocó el ejército y reventó gente de una organización humanitaria. Yo no tengo necesidad de defender eso. ¿Por qué voy a defender eso? O sea, hubo un error. Lo que te voy a decir es, eso no es lo que Israel no lo hace intencionalmente. No es algo que Israel no sale, no se levanta un día y dice voy a matar gente de una organización humanitaria. O sea, era gente que tenía seguridad privada, estaban armados, los confundieron con gente de Hamas, se disparó, fue un error. Pero yo no tengo necesidad de defender eso. Yo a veces veo que la gente tiene necesidad de salir a defender absolutamente todo. Y yo entiendo, porque también es un conflicto, un país que está mirado con lupa, ¿no? Con todo lo que pasa ahí, todo el tiempo están poniéndolo en todos lados. Pero a veces creo que también hay que elegir las batallas, seguir a las cosas que realmente valen la pena. Porque discutir un incidente de una guerra de 2 años, en donde hubo 2 millones de cosas, engancharme con eso no tiene tanto sentido como hablar de lo básico, ¿no? Que Israel fue atacado, cuál es el objetivo de Hamas,
que Israel no tiene una intencionalidad genocida, mostrar las cifras. Creo que eso es un poco más, y la gente en ese sentido está dispuesta a escuchar. A mí cuando discuto de la guerra, discutir esto en cifras, en compararlo con otros conflictos, en mostrar, ¿no? que por ejemplo, la precisión que Israel ha tenido en el Líbano, en Yemen, en Irán. Entonces, ¿cómo puede ser? Israel es preciso en todos lados, menos en Gaza, porque quiere matar gente. No, en realidad es preciso ahí también. Si uno mira las cifras, es preciso, pero es menos preciso por la manera que esta organización opera en Gaza, etcétera. Iría a ese tipo de discusiones, pero sin la necesidad de defender absolutamente nada y sin la necesidad de defender al gobierno de Israel, que hay muchas veces que se confunde con defender a Israel con defender al gobierno, sea este o sea otro, ¿no? Eh, Creo que eso es un punto clave. Obviamente, como una organización comunitaria tiene otras maneras de manejarse, ¿no? Como una persona individual que está accionando, ¿no? Como organización no vas a salir a criticar a Israel, pero digo, como alguien que hace, habla de Israel individualmente, yo no tengo ningún tipo de obligación de hacer eso y desde mi punto de vista a mí eso me ha resultado exitoso, ¿no? La gente valora porque no te ve como un fanático, sino que te ve como alguien con quien se puede dialogar, al que le pueden preguntar, y el que te va a dar una respuesta por lo menos honesta. Bien, Ceci, última pregunta de Sebas de Salta, el referente de la OSA en Salta. Seba pregunta si sería correcto decir que para los judíos aplicaría un múltiple interseccionalismo muy difícil de desactivar. Y también pregunta si tiene solución estos activismos modernos que siempre tienen algo para acusar a Israel o a los judíos. Y es la última pregunta y te dejamos que sabemos que es tardísimo allá. Bueno, yo creo que lamentablemente, o sea, el antisemitismo no sé si tiene solución, o sea, claramente es algo que existe hace 3.000 años. Y va mutando. No sé si vamos a agarrar y decir no existe más, no creo que se pueda hacer eso. Sí creo que podemos llegar, sí me gustaría poder llegar a una situación en la que el antisemitismo es condenado por la mayor cantidad de gente posible sin necesidad de que haya un genocidio, ¿no? Porque parece que tienen que matar 6 millones de judíos para que la gente aprenda que el antisemitismo está mal, o sea, todos los 50, 60 años que hemos tenido de anticuerpos contra el antisemitismo fueron después de lo macabro que fue el Holocausto. O sea, espero que, o sea, lo que tengo que lograr es que no tenga que pasar una cosa así. Y hoy no sé si pasaría, porque hoy vemos lo que pasó el 7 de octubre, lo que pasó en Australia, y a la gente no le importa. Entonces, no sé si hoy le importaría a alguien, no diría que se lo merecen. Entonces, creo que sí podemos aspirar a que la mayor cantidad de gente no caiga en todo este pensamiento totalmente delirante de que absolutamente todo es culpa de los judíos. Creo que eso es a lo que hay que aspirar y creo, y esto creo que es un dato de la realidad, la inmensa mayoría de la gente no es nazi, o sea, la mayoría de la gente no se levanta pensando en Hitler y haciendo el Sieg Heil, o sea, la mayoría de la gente no tiene estas ideas y no está siguiendo todos estos temas como yo estoy, no lo lea Nick Fuente, la mayoría de la gente en Argentina no debe saber ni quién es. Pero le llegan estas cosas, se mete a las redes sociales y lee, no sé, un comentario o una noticia de Israel, no sé cuántos mató. El otro día veía, insisto, perdón que vuelvo también a algo que es extranjero, pero estas cosas también pasan de un medio, estos medios alternativos, ¿no? De la izquierda en Estados Unidos, que escribió una nota diciendo que jamás el 7 de octubre atacó civiles únicamente. O sea, digo, atacó soldados únicamente, o sea, que no hubo daño contra civiles. Y básicamente la premisa era que no existe el concepto de civil israelí, porque los israelíes, hablaba de que muchos de los jóvenes que fueron asesinados en Nova eran reservistas del ejército, que muchos de los que fueron secuestrados eran reservistas del ejército, y pronto la inmensa mayoría de la gente que había sido atacada eran soldados y que había sido un ataque, un blanco militar legítimo dentro del conflicto entre Israel y Hamas, y esto era una noticia que tenía miles de likes compartidos, entonces la mayoría de la gente no es nazi, pero si vos te metés a Twitter y tenés eso en el inicio, ves esa noticia, entrás, parece un medio serio, después por ahí estás escuchando, no sé, a tu streamer favorito o al influencer que se dice en las redes sociales y sube sobre el genocidio de Gaza. Entonces, estas son las cosas que vas absorbiendo y van generando tu sentido común. Entonces, ahí creo que es donde también tenemos que estar nosotros para poder generar otro sentido común también. O sea, ¿cómo puede ser que una actriz de Hollywood
judía que ha visitado Israel sienta la necesidad de salir a jurar y recontra jurar que no es sionista, mientras que los del otro lado comparten cualquier cosa y no tienen ningún problema. ¿Cómo llegamos a que si sos sionista te cancelan, pero si pedís la destrucción de Israel, sos cool dentro de Hollywood? Entonces, creo que también tenemos que generar nosotros el contenido y para que la gente pueda también ver esas cosas cuando entra a las redes sociales y que no sea únicamente eso. Em, y nada, creo que hay que poder llegar también a, como decía, ¿no? Algo macro, porque lo que me pasa a mí también es que cada uno hace lo que puede, ¿no? Uno ve que tenés, no sé, dos o tres activistas, uno va por este lado, uno dice esta cosa, una organización tiene este discurso, las organizaciones en Estados Unidos tienen otro discurso, las organizaciones en Australia tienen otro, todos responden de manera distinta, incluso las organizaciones se pelean entre sí dentro de los mismos países. Entonces, cuando vos no tenés un mensaje claro y unificado, también es mucho más fácil, porque del otro lado están totalmente organizados. Estos judíos por Palestina, por ejemplo, en Argentina, dicen los mismos mensajes que te dicen todas las organizaciones similares en todo el mundo. Están bien organizados, les bajan una narrativa e insisten siempre en los mismos puntos, ¿no? El genocidio, el apartheid, los mapitas verdes, son cosas que insisten, no te meten un millón de cosas. Mientras que vos ves el discurso, la comunicación de nuestro lado, son pues, el tipo que hace asbará por su cuenta, porque tiene ganas, alguna organización dice una cosa, no hay una cosa profesionalizada, organizada, y creo que eso también genera confusión, me parece, porque, y quita efectividad. Pues si cada uno está diciendo una cosa y una organización sale a condenar a la otra, y esta no me gusta porque es más de derecha, porque también está este, y este no me gusta porque es kirchnerista, entonces ahí creo que yo no, te aseguro que no se pelean por esas cosas, no tienen ningún problema. O sea, saben cuál es el objetivo final, cuál es el enemigo, ¿no? Para ellos. Y eso es lo que está por encima de todo. Mientras que a veces nosotros estamos peleándonos entre nosotros o haciendo pavadas, ¿no? Entonces creo que tendría que haber una organización, ahí obviamente tendría que liderar Israel para poder tener este tipo de mensaje y estrategia consolidada y después obviamente cada uno tener nuestras diferencias, pero a la hora de salir a dar un mensaje al público en general, creo que nuestra organización y muchas veces si nuestros mensajes ya de por sí son pocos y encima son a veces contradictorios entre sí, es un problema. Pero bueno, o sea, eso ya es algo que a mí me excede claramente, o sea, yo hago lo que puedo. Bueno, muy bien, Ceci, muchas gracias. Dani, no sé si estás por ahí, ¿querés Sí, ya estoy. cerrar? Bueno, primero que nada, por respeto a Ceci, allá en Israel, 1:30 de la mañana. Sabemos que oscurece como a las 5 o 6 de la tarde, así que hace rato que está oscuro por allá. Así que muchísimas gracias, Ceci, por la charla esclarecedora. Queríamos pedirte si después nos podés enviar este material de las plaquitas, que nos viene muy bien para las filiales, para poder transmitir y para poder ayudar también a enseñar este tipo de cosas. Decirle a toda la gente, a todos los participantes, de que la solución no es lo que hemos visto ahora últimamente en los videitos, esconder una equipa, esconder un Magen David. Nosotros tenemos que lucir nuestro judaísmo con orgullo, tenemos que nutrirnos de gente como Ceci y gente que se dedica a esto de manera profesional, donde podemos tener argumentos y materiales para poder contestar con altura, con sabiduría, entender que a veces el interlocutor puede o podemos estar convencidos de que no nos va a creer ni nos va a escuchar, pero a su vez esa gente tiene otros seguidores y hay muchos que son incultos y son gente poco informada, que por ahí alguna influencia podemos llegar a tener. Así que muchísimas gracias a todos y que el año que viene nos encuentre trabajando muy fuerte por el sionismo, que realmente es algo que nos une a todos nosotros y que realmente al hacernos fuerte vamos a estar muy bien parados frente a nuestros enemigos, que según Ceci parece que son muchos, izquierda, derecha, arriba, abajo, negros, blancos, amarillos, así que a seguir luchando por esto. Muchas gracias realmente a todos y que tengamos un buen 2026 con salud y con comunidades fuertes. Bueno, gracias Dani, gracias Ceci, buen año para todos, muchas gracias por participar. Nos vemos la próxima actividad. Chao, gracias a todos.